La calle donde vivía Clara no tenía un nombre bonito. Se llamaba Calle Acacia, pero no había acacias. Solo farolas torcidas, aceras agrietadas y un silencio denso que parecía habitar entre las casas como un vecino indeseado. Era el tipo de calle por la que la gente pasaba sin mirar a ambos lados, donde los perros dormían en medio del asfalto, sin miedo a ser atropellados porque casi nadie conducía por allí. Clara tenía 32 años y vivía sola en una pequeña casa que había heredado de su abuela. La casa olía a madera vieja y a café recién hecho, y tenía un porche estrecho donde se sentaba todas las noches al atardecer. Se sentaba allí, taza en mano, con la mirada perdida. No esperaba a nadie, no miraba su teléfono con ansiedad, simplemente se quedaba allí, como si cumpliera una vigilia invisible, protegiendo algo que ni ella misma podía identificar. Trabajaba en una papelería del centro. Se pasaba los días organizando cuadernos por tamaño, reponiendo bolígrafos en estantes de acrílico, envolviendo regalos para quienes compraban tarjetas de cumpleaños para sus seres queridos. A veces, cuando la tienda estaba vacía y la tarde se le hacía interminable, Clara leía las tarjetas expuestas en el estante giratorio. Leía frases como «Eres lo mejor que me ha pasado» y «Gracias por existir en mi vida», y sentía una extraña opresión en el pecho, no de envidia, sino de una soledad tan antigua que ya no dolía con intensidad. Dolía como una cicatriz que pica cuando cambia el tiempo. Su madre murió cuando ella tenía 14 años. Su padre se volvió a casar 2 años después con una mujer que ya tenía 2 hijos. Clara quedó abandonada en un rincón de su nueva familia, como una pieza sobrante de otro juego de mesa. Nadie sabía dónde encajarla, y nadie se esforzaba mucho. A los 18 años, cuando su abuela enfermó, Clara se mudó a la casa de la calle Acacia para cuidarla. Allí permaneció 4 años, cambiando vendas, calentando sopas, durmiendo en el sofá para escuchar si su abuela llamaba en mitad de la noche. Cuando su abuela murió, Clara se quedó. No porque quisiera, sino porque no había ningún otro lugar que la atrajera. Su padre la llamaba en sus cumpleaños. A veces, cuando se acordaba. Su madrastra nunca llamaba. Sus medio hermanos ni siquiera sabían su número. Clara no se quejaba. Nunca se quejaba. Se lo guardaba todo en el fondo, como quien guarda la ropa vieja al fondo de un armario y cierra la puerta con llave. En la papelería, sus compañeros la trataban con una cortesía gélida. No la excluían directamente, pero tampoco la incluían. Cuando quedaban en salir después del trabajo, olvidaban invitarla. Cuando se reían de un chiste en el chat grupal, solo recibía fragmentos de la conversación, sin contexto. Una vez, oyó a un compañero decirle a otro, en un tono que debería haber sido bajo, pero no lo era: «Clara es tan aburrida que da pena. Es como si hubiera nacido vieja». Ambos rieron. Clara fingió no oír. Él continuó ordenando los cuadernos por color: azul, verde, amarillo, rojo. Un orden que ella podía controlar. Los domingos, Clara iba al mercado a comprar verduras. Siempre las mismas: patatas, zanahorias, calabacines, tomates. Cocinaba sola, comía sola, lavaba los platos sola. Luego se sentaba en el porche y miraba la casa de al lado, que llevaba más de 3 años vacía. La casa tenía una valla de madera descascarada, un jardín descuidado y una ventana con una cortina amarillenta por el tiempo. Clara a veces imaginaba quién viviría allí algún día. Imaginaba una familia ruidosa, llena de niños correteando por el jardín, o una pareja joven que pintaría las paredes de colores vivos y pondría macetas en la ventana. Cualquier cosa que diera movimiento a esa parte muerta de la calle. Fue un martes de marzo cuando apareció el camión de mudanzas. Clara oyó el ruido antes de verlo. Estaba en la cocina, lavando su taza de desayuno, cuando el pesado motor sacudió las delgadas paredes de su casa. Se secó las manos con el paño de cocina y se acercó a la ventana de la sala. Vio la camioneta estacionada frente a la casa de al lado, con las puertas traseras abiertas. 2 hombres estaban cogiendo cajas de cartón y apilándolas en la entrada. No había mucho: unas 10 cajas, un sofá marrón, una estantería desmontada, un colchón envuelto en plástico. El cambio de alguien que no tuvo mucho o que dejó mucho atrás. Entonces apareció. Salió de la cabina del camión con paso lento, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo más allá del físico. Era alto y delgado, de una forma que sugería más cansancio que costumbre. Tenía el pelo oscuro, un poco demasiado largo, que le caía sobre la frente de una forma que parecía menos descuido y más resignación. Vestía una camiseta gris, vaqueros descoloridos y zapatillas viejas. Llevaba una sola caja en los brazos, pequeña, a diferencia de las demás, cuidadosamente envuelta en cinta adhesiva, como si contuviera algo frágil. Clara observaba desde la ventana, parcialmente oculta tras la cortina. Él no miraba a los lados, no miraba a la calle, no miraba a su casa. Entró en la casa de al lado con la caja en brazos y desapareció por la puerta como quien entra en un túnel, sin saber si hay salida al otro lado. En los días siguientes, Clara intentó no prestar atención.
Pero su presencia era difícil de ignorar, no porque hiciera ruido, sino precisamente porque no lo hacía. La casa de al lado, que antes había sido un silencio absoluto, ahora albergaba un silencio diferente. El silencio de alguien que estaba allí. Clara notó la luz encendida en la cocina a primera hora de la mañana. Notó la sombra moviéndose tras la fina cortina. Notó el sonido casi imperceptible de un grifo al abrirse, una puerta al cerrarse con cuidado, pasos que evitaban hacer ruido sobre el viejo suelo de madera. No recibía visitas, no ponía música, no veía la televisión a todo volumen, no tenía coche. Salía temprano por la mañana, a pie, y regresaba al caer la tarde, siempre con una bolsa de plástico del pequeño mercado de la esquina. Siempre solo, siempre con ese paso lento que parecía cargar algo mucho más pesado que su propio cuerpo. Clara no sabía su nombre, no sabía de dónde venía. No entendía por qué alguien elegiría la calle Acacia para empezar de cero, si es que lo era. Un nuevo comienzo. Pero algo la inquietaba de una forma que no podía explicar. No era miedo, no era desconfianza. Era más bien reconocimiento, como mirarse en un espejo empañado y ver, tras la niebla, un reflejo que no es el tuyo, pero que parece conocerte. Una semana después de la mudanza, Clara estaba barriendo el porche cuando él salió de la casa. Era la primera vez que se veían de cerca. Se detuvo al ver que había alguien allí. Sus ojos, de un marrón oscuro que casi parecía negro, se encontraron con los de ella por un instante, solo un instante. Pero fue suficiente para que Clara sintiera algo agitarse en su interior, como un cajón que cruje tras años cerrado. Él asintió, un gesto mínimo, casi invisible, y siguió caminando. Clara se quedó quieta, escoba en mano, con el corazón latiendo a un ritmo que no reconocía. No era rápido, era diferente, como si una parte de ella, que había estado dormida, hubiera abierto lentamente los ojos y estuviera intentando comprender dónde estaba. Esa noche, en el balcón, Clara contempló la casa de al lado durante más tiempo del habitual. La luz de la cocina estaba encendida. Vio su sombra sentada a la mesa, sola, inmóvil, igual que ella sentada en el balcón. Dos personas solitarias separadas por una valla de madera podrida y un mundo de palabras no dichas. Descubrió su nombre por casualidad. Fue en la panadería de Doña Lourdes, a 3 cuadras de allí, donde Clara compraba el pan todas las mañanas. Doña Lourdes era de esas mujeres que lo sabían todo antes que nadie, y lo contaba con la discreta alegría de quien reparte secretos como si fueran calderilla. ¿Viste que alquilaron la casa de al lado? El tipo se llama Miguel, era de São Paulo. Al menos eso le dijo el casero a mi marido. Parece que no conoce a nadie en la ciudad. Qué raro, ¿verdad? ¿Quién viene aquí sin conocer a nadie? Clara tomó el pan, pagó y se fue sin decir palabra. Pero el nombre seguía girando en su interior como una moneda que no para de girar. Miguel, un nombre común, sin nada de especial, pero ahora estaba pegado a la sombra que veía por la ventana, a la más mínima señal, a los ojos marrones que la miraron un instante y luego apartaron la mirada. En las semanas siguientes, Clara empezó a observar a Miguel con una atención que ni ella misma comprendía. No era espionaje, no era obsesión, era algo más sutil, como cuando empiezas a fijarte en una canción que siempre ha estado sonando de fondo y que, de repente, ya no puedes ignorar. Se fijó en su horario. Se fijó en que siempre salía a las 7:15 y regresaba a las 5:40. Se fijó en que los sábados se quedaba en casa todo el día y que a veces oía, muy débilmente, el sonido de algo que parecía madera lijándose. Se fijó en que nunca abría las ventanas delanteras, solo las traseras. Se fijó en que la única luz que se quedaba encendida hasta tarde era la de la cocina. Se fijó en que nunca hablaba por teléfono en el patio trasero, nunca se reía a carcajadas, nunca llamaba a nadie por su nombre. Un día, al volver del trabajo, Clara vio algo diferente. En el porche de la casa de Miguel, apoyada contra la pared, había una silla de madera. No era una silla comprada, era una silla hecha a mano, con detalles tallados en los brazos y un respaldo curvo que parecía diseñado para acunar suavemente el cuerpo. Era una silla hermosa que cautivaba la vista. Clara no dejaba de mirarla. No sabía por qué, pero sentía que la silla decía algo sobre Miguel que él mismo jamás diría en voz alta. Al día siguiente la silla ya no estaba allí. La primera vez que realmente hablaron fue por la lluvia. Era jueves, al caer la tarde, y el cielo se abrió sin previo aviso. Clara corrió desde la parada del autobús hasta su casa, sin paraguas, con el bolso sobre la cabeza como un escudo inútil. El agua era espesa y fría, de esas que te empapan en segundos y convierten la calle en un río. Al llegar a la puerta, sin aliento, con la ropa pegada al cuerpo y los zapatos aún puestos, empapado, vio que Miguel estaba en su balcón, de pie, seco, mirando la lluvia como se mira el fuego, fascinado y triste a la vez. La vio. Sus ojos la encontraron en ese estado, empapada,
despeinada, forcejeando con el pestillo oxidado de la puerta que se atascaba al mojarse. Sintió vergüenza, esa vergüenza específica de ser vista en su peor momento por alguien cuya opinión, de alguna manera, había empezado a importar sin que ella se diera cuenta. ¿Quieres...? Empezó, pero se detuvo. Su voz era más grave de lo que Clara esperaba, más cansada. Puedo traerte una toalla, si quieres. Clara logró abrir la puerta. Entró, se detuvo. Lo miró por encima de la cerca. La lluvia le corría por la cara como lágrimas que no eran suyas. Gracias, dijo, pero ya estoy dentro. Él asintió. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios, tan rápido que bien pudo haber sido producto de su imaginación. Yo también he estado ahí, dijo, atrapado en el exterior. No supo qué responder. Entró, se cambió de ropa y preparó té. Se sentó en la cocina, ahuecando la taza caliente con las manos, y repitió la frase en su cabeza. Atrapada afuera. ¿Qué significaba eso? ¿Afuera de qué? A partir de esa noche, algo cambió. No de forma visible, no de forma drástica. Cambió como cambia la temperatura del aire antes del amanecer. Lentamente, sin previo aviso, pero de una forma que el cuerpo percibe antes que la mente. Clara empezó a ver a Miguel con más frecuencia. En la puerta por la mañana, cuando ambos salían casi a la misma hora. En la panadería de Doña Lourdes, donde también compraba pan. En la tienda de la esquina, donde sus manos casi se rozaron al tomar el mismo paquete de café. Cada encuentro fue breve, un saludo brusco, una mirada que duró un instante más de lo necesario. Una frase fugaz, como una semilla arrojada a tierra cuya fertilidad se desconoce. Buen día. Buenos días. ¿Ya se terminó el café? Este es el último. Puedes quedarte. No, puedes llevártelo. ¿Estás seguro? Tengo. Y eso fue todo. Pero para Clara, esos pequeños momentos empezaron a tener un peso desproporcionado. Pensaba en ellos, en el trabajo, mientras organizaba sus cuadernos. Pensaba en ellos de noche, en el balcón. Pensaba en el tono de su voz, en cómo apartaba la mirada, como alguien que teme ser visto mirando. Pensaba en sus manos, grandes, con marcas de trabajo, uñas cortas, dedos que parecían acostumbrados a crear cosas. Se dio cuenta, con un shock casi físico, que estaba obsesionada. No de forma morbosa, no como se usa la palabra para describir algo excesivo o peligroso, obsesionado de la forma más triste y humana posible, desesperadamente interesado en alguien que parecía ajeno a su existencia más allá de lo estrictamente necesario. Miguel era educado, amable incluso, pero había un muro a su alrededor que Clara podía sentir como si fuera de cristal, lo suficientemente transparente como para ver que había alguien dentro, pero lo suficientemente grueso como para impedir cualquier cercanía real. Empezó a arreglarse más por las mañanas, nada extravagante, un labial claro, una blusa que le gustaba, el pelo suelto en lugar de su coleta habitual, pequeños cambios que nadie en el trabajo notó, pero que hizo mientras miraba hacia la casa de al lado al cerrar la puerta. Miguel nunca comentó. Quizás ni siquiera se dio cuenta. O quizás tú lo notaste y fingiste no, lo cual sería peor. Un sábado, Clara volvió a oír el sonido. Madera lijada. Venía del patio trasero de él. Estaba colgando ropa en el tendedero del fondo y por un momento se puso de puntillas para asomarse por encima del muro. Lo vio agachado sobre una tabla de madera clara, con lija fina en la mano, moviéndola con movimientos largos y precisos. A su alrededor, en el suelo, había herramientas esparcidas con el desorden de quien sabe dónde está todo. Y junto a ella, apoyada contra la pared del fondo, había otra silla, diferente a la primera, más pequeña, más delicada, con un diseño de hojas tallado en el respaldo. Miguel trabajaba en silencio, con la concentración de quien hace algo importante. Clara observó más tiempo del debido. Cuando él levantó la vista, ella retrocedió rápidamente, con el corazón acelerado y la vergüenza quemándole el rostro. Volvió adentro y se sentó en la cocina, respirando hondo, sintiéndose ridícula. Una mujer de 32 años espiando a su vecina como una adolescente. ¿Qué le pasaba? Pero no había nada malo, solo había soledad. La soledad de alguien que ha pasado toda su vida siendo invisible y que, de repente, encuentra a alguien que también parece invisible y no puede apartar la mirada porque ver a alguien que se parece a ti es la cosa más aterradora y hermosa del mundo. Pasó otra semana y entonces, un martes por la noche, alguien llamó a la puerta de Clara. Estaba en la cocina, terminando de lavar los platos de la cena. El sonido fue tan inesperado que se quedó paralizada por un segundo con las manos. Tenía las manos mojadas, intentando recordar la última vez que alguien llamó a su puerta fuera del horario de reparto. Se las secó. Fue a la sala. Abrió la puerta. Era Miguel. Estaba de pie en el porche.
La luz amarillenta de la farola exterior proyectaba sombras en su rostro. Sostenía en sus brazos la silla que Clara había visto en el jardín, la pequeña con hojas talladas. Tenía una expresión que ella nunca antes había visto, una mezcla de determinación y vulnerabilidad que parecía dolorosa. «He visto que tienes balcón y no tienes sillas», dijo. Su voz era firme, pero sus manos apretaban la silla con demasiada fuerza. «Esta es de madera reciclada, imbuya, es resistente, durará mucho tiempo». Clara miró la silla. Lo miró, abrió la boca para decir algo, pero no le salió nada. «No tienes por qué aceptar», continuó retrocediendo medio paso, como si ya se preparara para el rechazo. «Hago sillas, es lo que me queda de lo que sé hacer. Y cuando te veía sentada en el porche todos los días, en el suelo o en ese banco de cemento, pensé que te merecías una silla de verdad». La frase quedó suspendida en el aire entre ellas. «Pensé que te lo merecías». Clara sintió que algo le subía a la garganta. No eran palabras, sino una emoción indescriptible con textura y peso. Nadie, en muchos años, la había mirado y pensado que merecía algo. «Gracias», logró decir. Su voz salió más baja de lo que pretendía. Es muy hermoso». Miguel colocó la silla en el balcón. La enderezó. Ella retrocedió un paso para comprobar si estaba nivelada. Entonces miró a Clara, y por primera vez sus ojos se encontraron con los de ella durante más de un segundo. 3 segundos. 4. Suficiente para que Clara viera que, tras la marrón oscuro, algo estaba roto. Algo que intentaba reconstruir con las mismas manos que hacían sillas de madera. «Buenas noches», dijo, y se fue. Clara se quedó en el porche un buen rato esa noche. Se sentó en la silla nueva, tan cómoda que parecía un abrazo. La madera era suave y cálida al tacto. Las hojas talladas en el respaldo, al pasar los dedos sobre ellas, eran perfectas. Cada vena, cada curva, hechas con una paciencia que solo existe en quienes tienen demasiado tiempo y poca compañía. Lloró, suavemente, sin dramatismo, sin sollozos, solo lágrimas que corrían por su rostro y caían sobre las manos que agarraban los brazos de la silla. Lloró porque alguien notó que estaba en el balcón. Lloró porque alguien notó que no tenía silla. Lloró porque alguien hizo algo bueno por ella sin pedir nada a cambio. Y lloró porque sabía, con la triste certeza de quien ha aprendido a no esperar demasiado, que probablemente no significaba lo que ella quería, pero significó algo, y a veces algo basta para cambiar el rumbo de una vida entera. En los días siguientes, Clara intentó corresponderle. Dejó una cafetera en su balcón con una simple nota. «Para el vecino que no tenía café, gracias por la silla». Al día siguiente, la cafetera estaba vacía y lavada, de vuelta en su balcón, con una nota escrita con letra firme y ligeramente sesgada. «El café estaba bueno. La silla se veía mejor en tu balcón que en cualquier otro lugar». Guardó la nota en el cajón de la mesita de noche, doblada en 4, como si fuera algo precioso. Y lo era. Empezaron a hablar más, no dentro de la casa, no sentados, sino en el espacio entre las casas, en la puerta, en la acera, al otro lado de la cerca. Conversaciones breves que poco a poco se fueron acortando. Clara descubrió que Miguel trabajaba de ayudante en una carpintería del barrio industrial, que hacía las sillas en casa, los fines de semana y por las tardes, como proyecto secundario, que vendía algunas en línea por poco dinero porque no sabía cómo cobrar. Descubrió que le gustaba el café fuerte sin azúcar, que leía libros viejos que compraba en librerías de segunda mano, que tenía una fina cicatriz en la muñeca izquierda que tapaba con su reloj y que Clara fingía no darse cuenta. Descubrió que Clara trabajaba en la papelería, que le gustaba organizar las cosas por colores, que cocinaba para una persona, pero hacía comida para 2, una costumbre heredada de su abuela, que se sentaba en el balcón todas las noches no porque le gustara el rocío, sino porque era el único momento del día en que se sentía acompañada, por la calle, por las estrellas, por el silencio que era suyo y de nadie más. «¿No extrañas estar rodeado de gente?», preguntó una vez, apoyado contra la cerca, con el sol de la tarde tan dorado como la miel. Dudó antes de responder. Se miró las manos, como si la respuesta estuviera en las líneas de sus palmas. «Lo extraño», dijo, «pero la gente no siempre está presente, y a veces la ausencia es más amable que ciertas presencias». Clara no preguntó qué quería decir, no porque no quisiera saberlo, sino porque sentía que la respuesta era un lugar al que Miguel aún no estaba listo para llevarla. El tiempo transcurrió como cuando algo crece en silencio, despacio por fuera, rápido por dentro. Abril se convirtió en mayo, mayo se convirtió en junio. Llegó el frío y la calle Acacia se volvió aún más gris, como si el invierno le hubiera quitado el poco color que tenía. Clara empezó a usar un abrigo grueso en el balcón.
Miguel empezó a encender una pequeña fogata en el patio trasero los fines de semana, con leña sobrante, y el olor a humo y aserrín entraba por la ventana de Clara, llenando la casa de algo que le hacía compañía. Una noche volvió a llamar a la puerta. Esta vez no traía una silla. Traía un plato cubierto con un paño de cocina limpio. «Hice pan», dijo. Parecía casi avergonzado. «Está un poco torcido, pero creo que se puede comer». Clara cogió el plato. El pan estaba caliente. Podía sentir el calor a través de la tela, y ese calor subía por sus manos hasta alcanzar un lugar que creía inalcanzable. «¿Quieres entrar?», escuchó su propia voz decir, antes de que su mente pudiera censurar su boca. Miguel se quedó quieto. Algo brilló ante sus ojos. Un viejo miedo, quizá, o un viejo deseo que luchaba contra ese miedo. Miró dentro de la casa de Clara, como se mira una puerta que ha estado cerrada antes. «Otro día», dijo. «¿Te parece bien?». «Puedes», respondió Clara. Intentó no sentir la negativa como una puñalada por la espalda, porque sabía, o quería creer que lo sabía, que no era rechazo. Era algo diferente. Era alguien que estaba aprendiendo a entrar de nuevo. Comió el pan sola en la cocina, con mantequilla y café. Estaba torcido, tal como él dijo, pero era el mejor pan que había comido en su vida. Clara empezó a hablar de Miguel en el trabajo, no directamente, sin entusiasmo, pero una frase aquí, otra allá, como quien tantea el terreno antes de pisar con firmeza. «Mi vecino hacía pan. Mi vecino hace sillas de madera. Mi vecino es muy callado». Sus compañeros escuchaban con esa atención superficial que se da a alguien poco interesante. Una de ellas, Renata, arqueó una ceja. «Vecino, ¿es así? ¿Guapo?». Clara se sonrojó. «No es eso». «Ah, así es», se rió Renata. Clara está enamorada del vecino misterioso. Los demás también rieron. Clara sintió que el calor le subía por la nuca y las orejas. No era ira, era la exposición, la sensación de tener algo frágil en las manos y que alguien lo señalara y se riera. Guardó silencio. Ya no habló de Miguel en el trabajo. Lo guardó en su lugar seguro, donde lo importante estaba protegido de la indiferencia ajena. Pero Renata no lo olvidó. La semana siguiente, cuando Clara estaba en el almacén organizando el inventario, oyó a Renata hablando con otra compañera en el pasillo. Pobre Clara. Se está inventando un romance con el vecino. Dudo que el tipo se fije en ella. ¿Has visto cómo es? Es como si se disculpara por existir. ¿Qué hombre querría a una mujer así? Clara permaneció inmóvil entre las cajas de papel de impresora. Las palabras la atravesaron como agujas, finas, precisas, justo donde ya estaba herida. Parece que se disculpa por existir. ¿Era cierto? ¿Así la veía el mundo? ¿Una mujer disculpándose por ocupar espacio? Terminó su turno en silencio. Él regresó a casa en autobús, con los ojos secos y la mandíbula apretada. No se sentó en el porche esa noche. Se quedó en la cama, con la luz apagada, mirando al techo, escuchando los sonidos de la casa de Miguel, el grifo, los pasos, una puerta, y preguntándose si Renata tenía razón, si era el tipo de mujer que nadie elegiría, si la silla, el pan, los saludos y las conversaciones por encima de la cerca eran solo amabilidad vecinal y nada más, si estaba construyendo un castillo entero sobre unos cimientos que no existían. Pasó días así, distante, desvanecida. Dejó de salir al balcón. Dejó de salir al mismo tiempo que Miguel. Cuando se lo encontró por casualidad, ella asintió rápidamente y entró. Miguel pareció notarlo. La siguió con la mirada, con algo que podría ser preocupación o simplemente la atención automática de alguien acostumbrado a observar cosas cambiantes. Un domingo por la mañana, Clara oyó que llamaban a la puerta. Abrió sin pensar y encontró a Miguel sosteniendo una maceta de barro con una pequeña plántula de romero. «No estás en el balcón», dijo. No era una pregunta, era una observación con el peso de una pregunta. «Estaba cansada», respondió Clara. «El romero es bueno para el cansancio», dijo, extendiendo el jarrón. «Mi madre decía que el romero ahuyenta lo malo y trae lo necesario». Clara cogió el jarrón, miró la pequeña planta con sus hojas verdes, finas y aciculares, que olían a algo que le recordaba la infancia y la seguridad. «Tu madre parece una mujer sabia», dijo Clara. El rostro de Miguel cambió. Fue sutil. Un músculo de su mandíbula se tensó. Bajó la mirada, sus hombros se movieron levemente como si algo pesado les hubiera caído encima. «Lo era», dijo. «Lo era». El pasado del verbo flotaba en el aire como humo. Clara comprendió, y en esa comprensión silenciosa, algo se conectó entre ellas, no con palabras ni con tacto, sino con el lenguaje invisible de quienes conocen el mismo dolor. «El mío también», dijo Clara en voz baja. «El mío también lo era». Permanecieron en silencio un tiempo que no necesitó ser medido. El jarrón entre las manos de Clara.
El vacío entre ellos, que de repente ya no parecía tan vacío después de todo. «Gracias», dijo ella. «Vuelve al balcón», respondió. Y no era una petición, era casi una súplica disfrazada de simple frase. Clara regresó al balcón esa noche, con su silla de madera, su taza de té y el jarrón de romero a su lado. Y cuando miró hacia la casa de Miguel, vio que la luz de la cocina estaba encendida y que su sombra estaba cerca de la ventana, mirando hacia afuera. Quizás mirándola, quizás solo observando la oscuridad, pero allí, presente, y eso era algo. Fue en ese momento cuando Clara decidió hacer algo que nunca había hecho antes, ir a verlo. Era sábado. Hizo un pan de maíz con la receta de su abuela, el mismo que solía hacer en los días fríos, con anís y leche tibia, que llenó la casa de un olor casi a abrazo. Cortó una rebanada generosa, la puso en un plato con una servilleta encima y cruzó los pocos metros que separaban las puertas de las dos casas, con el corazón latiendo con fuerza como si cruzara un océano. Llamó a la puerta. Esperó. Los segundos se alargaron. Volvió a llamar. La puerta se abrió. Miguel se veía diferente. Tenía los ojos rojos e hinchados. Su cabello estaba más despeinado de lo habitual. Su camisa estaba arrugada. Parecía alguien que se había despertado, pero no por los golpes, sino por algo en su interior que no lo dejaba dormir. «Hice un pastel», dijo Clara, extendiendo el plato. «Es un pastel de harina de maíz. Si no te gusta la harina de maíz, puedo...» «Me gusta la harina de maíz», dijo. Tenía la voz ronca. Tomó el plato. Sus dedos rozaron los de ella. Fue un roce tan breve que quizá no ocurrió, pero ocurrió, y ambos lo sintieron. «¿Está todo bien?», preguntó Clara, y se arrepintió al instante, porque la respuesta era obviamente no, y preguntarle a un hombre que evidentemente sufría si todo estaba bien, era como preguntarle a alguien en medio de una tormenta si llovía. Miguel la miró, una mirada larga y cansada, llena de cosas que no le cabían en la boca. «Hoy hace un año», dijo. Clara esperó. «Un año desde que murió mi hija. El mundo se detuvo, la calle se detuvo, el viento se detuvo». Clara sintió el plato de pastel pesar toneladas en sus brazos. Sintió la distancia entre ellos disminuir y expandirse al mismo tiempo. Sintió sus palabras atravesarla como una cuchilla que corta sin sangre. Una hija. Miguel tuvo una hija. «Lo siento», dijo, y empezó a cerrar la puerta. «No debería haber...» «No», dijo Clara, y la firmeza de su voz la sorprendió. «No te disculpes, a mí no». Se detuvo con la puerta entreabierta. Medio cuerpo dentro, medio cuerpo fuera. Así vivía. Así parecía vivir siempre, en el umbral entre la apertura y el cierre. «¿Quieres entrar?», preguntó, y la pregunta era la misma que Clara le había hecho semanas atrás, pero ahora tenía un significado diferente. Ahora era como abrir una puerta. «Quiero», dijo ella. La casa de Miguel era exactamente como Clara la había imaginado y completamente distinta a la vez. Sencilla, casi vacía. El sofá marrón, la estantería con algunos libros, la pequeña cocina donde la mesa solo tenía una silla. Pero en el pasillo, apoyadas contra la pared, había sillas. Muchas, de diferentes tamaños, maderas, estilos. Algunas terminadas, otras a medio terminar. Y en un rincón de la habitación, sobre una estantería baja, estaba la caja que Clara había visto el día de la mudanza. La pequeña, cuidadosamente envuelta con cinta adhesiva. Ella no miró la caja más tiempo que el hombre cortés. Se sentó en el sofá. Miguel permaneció de pie, sosteniendo el plato del pastel como si fuera un ancla. «Sofía», dijo. Se llamaba Sofía. Tenía 4 años. Clara no dijo «lo siento», no dijo «me imagino cómo debe ser». No dijo nada de lo que dice la gente cuando no sabe qué decir. Simplemente se quedó allí, presente, escuchando con todo su cuerpo. Miguel se sentó en la silla junto al sofá, dejó el plato sobre la mesa de centro y empezó a hablar, lentamente. Como quien quita las vendas de una herida que aún no ha cicatrizado, contó que era carpintero en Sao Paulo, que tenía un pequeño taller en una nave alquilada en el barrio de Ipiranga, que se casó con una mujer llamada Beatriz, hermosa y ambiciosa, que trabajaba en marketing digital y que encontró su profesión encantadora al principio y limitada después. Que Sofía nació un día lluvioso de mayo y que cuando la abrazó por primera vez sintió que todas las sillas que había hecho y todas las que haría en el futuro eran para ese momento. Tener manos lo suficientemente firmes para sostener algo tan pequeño y sin embargo tan importante. Contó que el matrimonio empezó a desmoronarse cuando Sofía tenía 2 años. Beatriz quería más dinero, más estatus, más ambición. Él quería fabricar sillas. «Podrías fabricar muebles de lujo, vendérselos a gente rica y expandirte», le decía ella. Él no quería expandirse,
Quería fabricar sillas bonitas y duraderas. «No tienes ambición», le decía ella. «No tienes visión». Y empezó a creer que quizá ella tenía razón, que quizá fabricar sillas bonitas no era suficiente, que quizá él no era suficiente. Beatriz pidió el divorcio cuando Sofía tenía 3 años. Él se fue de casa y se llevó a la niña. Miguel tenía derecho a visitas quincenales. Cada 2 semanas recogía a Sofía en la nueva casa de su madre, un apartamento más grande en un barrio mejor, con el nuevo novio de Beatriz, que trabajaba en tecnología y conducía un coche importado. Sofía corría a los brazos de Miguel con una alegría que le desgarraba y le encogía el corazón. Pasaban los fines de semana en el taller, donde Sofía se sentaba en un taburete y ayudaba a su padre, lijando pequeños trozos de madera con sus manitas, tapándose la nariz cuando se levantaba polvo y riendo cuando Miguel le quitaba el aserrín del pelo. Ella solía llamar a las sillas las niñas de papá, dijo Miguel, y al decir esto se le quebró la voz por primera vez. No se quebró con fuerza, se quebró por dentro, como una cuerda de guitarra que se rompe silenciosamente. Dijo que el día del accidente Beatriz conducía. Llevaba a Sofía a la escuela. Un camión se pasó un semáforo en rojo. El coche de Beatriz fue impactado por el lado del copiloto, del lado de Sofía. Beatriz sobrevivió con fracturas, Sofía no. Miguel dejó de hablar. El silencio en la casa era ensordecedor. Clara sentía las lágrimas correr por su rostro, pero no se movió para enjugárselas. Él no se movió en absoluto. Se quedó allí, como un testigo, como quien sostiene el dolor de otra persona, no para compartirlo, sino para que la otra persona sepa que no tiene que soportarlo sola. No podía quedarme en São Paulo, continuó después de lo que pudieron haber sido minutos u horas. Todo me la recordaba. El taller, las calles, el columpio en el parque, el olor a champú para bebés en el pasillo del supermercado. No podía entrar al taller sin ver su pequeño taburete. Vendí todo, me llevé las herramientas, la madera sobrante y la caja, que miró la caja en el estante, con sus cosas, los dibujos, un calcetín que se quedó en mi casa, la muñeca de trapo con la que dormía abrazada, y me fui. ¿Por qué aquí?, preguntó Clara. Su voz era casi un susurro. «Porque aquí nadie me conoce», dijo. «Nadie me mirará ni verá al padre de la niña que murió. Nadie sentirá pena por mí. Nadie susurrará cuando entre en la habitación. Aquí solo soy el nuevo vecino, el tipo raro que fabrica sillas». Clara miró las sillas apoyadas contra la pared del pasillo. Comprendió. Cada silla era un gesto de continuidad. Cada talla era una plegaria silenciosa. Miguel no hacía sillas para vender. Las hacía para seguir existiendo, para demostrarse a sí mismo que las manos que sostenían a Sofía aún podían crear algo, que la belleza seguía siendo posible después de que le arrebataran lo más hermoso de la vida. «No eres rara», dijo Clara. Miguel la miró. En esa mirada había tanto que Clara se quedó sin aliento. Había gratitud, había miedo, había la sombra de algo que podría ser deseo, no el deseo del cuerpo, sino el deseo del alma de ser vista por alguien y no tener que explicar lo que le duele. «Y tú no eres invisible», dijo. La frase golpeó a Clara justo en el centro de algo que ni siquiera sabía que estaba expuesto. Parpadeó. Las lágrimas seguían cayendo, pero ahora porque distintas razones, no por su dolor, por el nombre de su propio dolor, dado por alguien que no debería saber que existía, pero lo sabía. «¿Cómo lo sabes?», preguntó ella. «Porque yo también lo soy», respondió, «y reconocemos lo nuestro». Clara se quedó en casa de Miguel hasta tarde. No pasó nada más allá de su presencia. Él comió el pan de maíz, ella bebió el café que él preparó. Se quedaron en silencio la mayor parte del tiempo. Y el silencio no era incómodo, era cómodo, como una habitación familiar en la casa de alguien que conoces desde hace mucho tiempo, incluso cuando acabas de conocerlo. Cuando se levantó para irse, Miguel la acompañó hasta la puerta. En el balcón, bajo la tenue luz de la lámpara, le dijo: «Gracias por quedarte». «Gracias por dejarme entrar», respondió ella. Él la saludó con la mano. Ella cruzó la acera. Entró, se sentó en la silla del porche, y allí, con el aroma a romero, el frío invernal y la luz de la cocina de Miguel encendida como siempre, Clara comprendió que algo había cambiado irreversiblemente. Ya no estaba solo obsesionada con su vecina. Estaba involucrada con un ser humano integral, con la belleza y los escombros, con la bondad y el dolor, con las sillas y con la caja de cinta adhesiva que contenía los restos de una niña llamada Sofía. Y eso era mucho más aterrador que una obsesión, porque una obsesión se puede ignorar. Pero el amor verdadero, el que florece lentamente y sin invitación, no acepta ser ignorado. Las semanas siguientes fueron extrañas y hermosas. Clara y Miguel desarrollaron una rutina que no tenía nombre ni lo necesitaba.
Por la mañana, ella le dejaba café en el balcón. A veces, él le dejaba pan en el suyo. Los sábados, ella oía el sonido de la madera lijándose y sabía que él estaba bien. Los domingos, cocinaba para dos y le llevaba un plato. Y a veces él aceptaba y comía allí mismo, en su balcón, sentado en una de las sillas que él mismo había hecho. Hablaban de cosas sin importancia, del tiempo, del vecino de enfrente, que siempre estaba en pijama, del gato negro que aparecía en la pared todos los viernes como si cumpliera una cita, de libros. Miguel leía mucho, novelas antiguas, filosofía, poesía. Tenía la costumbre de doblar las esquinas de las páginas que le gustaban y, cuando encontraba una frase que le conmovía, la copiaba en un cuaderno que guardaba en el cajón de la mesa de la cocina. «Léeme algo», pidió Clara una vez. La miró sorprendido. Nadie le había pedido eso antes. Entró, regresó con el cuaderno, lo abrió por una página y leyó con voz profunda y atenta. No nos curamos cuando el dolor desaparece, sino cuando encontramos a alguien que no tiene miedo de estar cerca de él. Clara sintió que la frase caía sobre ella como un pájaro que encuentra la rama adecuada. «¿De quién es?» «No lo sé. Lo leí en un libro sin tapa. Lo compré por $1 en la librería de segunda mano de la estación de autobuses. Es hermoso». «Es cierto. Es más difícil ser que ser bello». Casi se tocaron esa noche. Casi. Clara estaba sentada en la silla y Miguel estaba de pie, apoyado en la columna del balcón, y cuando él se giró para irse, su mano le rozó el hombro. No fue intencional. O tal vez sí, o fue en el umbral donde la intención y el accidente se confunden. El roce duró menos de un segundo, pero la piel de Clara permaneció caliente en ese punto durante horas. Ella se estaba enamorando. Lo sabía. Probablemente él también. Pero ninguno de los dos hablaba de ello. Como dos personas caminando al borde de un precipicio, fingiendo estar paseando por el parque. El miedo fue demasiado. Para Clara, el miedo era el mismo de siempre. Ser rechazada, ser insuficiente, ser la mujer que se disculpa por existir. Para Miguel, el miedo era diferente y más profundo. El miedo a volver a amar y perder de nuevo. El miedo a que la felicidad solo fuera la antesala de otra catástrofe. Entonces, ocurrió algo que rompió el frágil equilibrio que habían construido. Un viernes, Clara regresó temprano del trabajo porque la papelería había cerrado por inventario. Al doblar la esquina de la calle Acacia, vio un coche aparcado frente a la casa de Miguel. Un bonito coche plateado. Destacaba del resto de la calle como un diamante en una placa de hojalata. Apoyada en el coche había una mujer, alta, con el pelo castaño y liso, ropa que parecía cara sin ser llamativa. Hermosa de una manera que dolía a la vista, no porque intimidara, sino porque era el tipo de belleza que hace que otras mujeres se sientan inferiores. La mujer se quedó allí, mirando la casa de Miguel con una expresión que Clara no pudo descifrar, esperando. La puerta se abrió. Miguel salió. Al ver a la mujer, todo su cuerpo cambió. Se puso rígido. Sus hombros se alzaron. Apretó la mandíbula. Parecía quien ve un fantasma. No de miedo, sino de un dolor que debería ser enterrado y que de repente se alza en su acera. «Beatriz», dijo. Clara sintió que el suelo se abría. Beatriz, la exesposa, la madre de Sofía, la mujer que dijo que no tenía ambición, la mujer que estaba viva mientras Sofía no. Beatriz dijo algo que Clara no pudo oír. Miguel respondió en voz baja. La conversación entre ambos parecía tensa, contenida, llena de divagaciones. En cierto momento, Beatriz puso la mano sobre el brazo de Miguel y él no retrocedió. No se apartó. Se quedó quieto, con la mano de ella sobre su brazo, y Clara sintió que algo se desgarraba en su interior. Entró a la casa por la puerta trasera para no ser vista. Se encerró en el baño. Se miró la cara en el espejo. Cabello común, rostro común, ojos marrones, piel apagada, labios finos. Una mujer de 32 años que trabajaba en una papelería, vivía sola y se enamoró de su vecino, demasiado guapo, demasiado triste, y cuya historia era demasiado grande para caber en su pequeña vida. ¿Qué hombre querría una mujer así? La voz de Renata resonó en su cabeza como una frase. Clara no salió al balcón esa noche, ni la noche siguiente, ni la siguiente. Corrió las cortinas de la entrada. Dejó de dejarle café en el balcón, dejó de cocinar para dos. Volvió a ser lo que era antes de Miguel, una mujer invisible en una calle, sin acacias, cumpliendo turnos de soledad como si eso fuera todo lo que merecía. 3 días después, encontró una nota debajo de la puerta, la letra firme y oblicua que conocía. El balcón está vacío sin ti. M. Leyó la nota 7 veces. Luego la guardó en el cajón, junto a la otra, y lloró de rabia consigo misma, por ser débil, por ser cobarde, por dejar que la imagen de una bella mujer apoyada en un hermoso coche destruiría lo único bueno que había aparecido en su vida en años. Pero Clara no solo era débil,
Clara también era la niña que cuidó de su abuela durante 4 años sin quejarse. La mujer que se despertaba cada mañana e iba a trabajar en una papelería donde nadie la respetaba. La persona que sobrevivió a la invisibilidad sin amargarse. Había en ella una resistencia que no era ruidosa. Era la resistencia de quien sigue caminando, no porque no sienta dolor, sino porque no conoce otro camino. Al 4.º día abrió la cortina. Al 5.º día se sentó en el porche. Al 6.º día apareció Miguel en la valla, con cara de quien no ha dormido y ojos de quien ha estado buscando. ¿Dónde estabas?, preguntó, y había algo en su voz que Clara nunca había oído. Urgencia. Aquí, dijo. Siempre aquí. Pensé que vi a la mujer, dijo Clara. No había planeado decirlo. Simplemente salió. Como una puerta que se abre con el viento. El viernes vi a Beatriz. Miguel cerró los ojos. Al abrirlos, había en ellos algo que parecía comprensión. No la comprensión de quien comprende una situación, sino la comprensión de quien comprende a una persona. Beatriz vino porque quiere vender el apartamento donde vivía con Sofía y necesita mi firma para unos documentos, dijo. Eso es todo. Vino, se quedó 20 minutos y se fue. No hace falta que me expliques, dijo Clara. No soy... Lo eres, la interrumpió. Y había tanta seguridad en esas 2 palabras que Clara se sintió en shock. Lo eres, sí. Eres la persona que horneó pan de maíz y tocó a mi puerta el peor día de mi año. Eres la persona que escuchó la historia más dura de mi vida y no salió corriendo. Eres la persona que deja café en mi porche como si fuera lo más natural del mundo. Así que no me digas que no es nada, porque lo eres. Eres todo lo que no esperaba encontrar en la calle más tranquila del mundo. Clara se aferró a los brazos de la silla que él le había hecho, con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Las lágrimas volvieron a brotar, y no intentó ocultarlas. Ya no tenía sentido ocultarlas. Tengo miedo, dijo. Tengo miedo de no ser suficiente, de ser la mujer a la que la gente mira y en la que no ve nada especial. Tengo miedo de que un día te des cuenta de que solo soy... esto, solo lo que estás viendo. Miguel salió de detrás de la cerca. Rodeó la puerta. Subió los 2 escalones del porche de Clara. Estaba frente a ella. Cerca. Tan cerca que podía percibir el aroma a madera y jabón que siempre lo acompañaba. Lo que veo, dijo en voz baja y firme, es a la mujer más hermosa de esta calle. Y sé lo que es la belleza. He pasado toda mi vida buscando la belleza en la madera. Y te digo, la belleza más rara es la que no sabe que es hermosa. La que no hace ruido. La que se sienta en un porche todas las noches, sola, y aún así no se amarga. Eso es lo que veo, y eso es más que suficiente. Extendió la mano, abierta, esperando, sin forzar. Clara miró esa mano, grande, marcada, callosa por haber transformado madera cruda en algo sobre lo que apoyarse, y colocó la suya dentro. Su mano era más pequeña, más fría, más insegura, pero cuando sus dedos se cerraron alrededor de los de ella, fue como si una pieza finalmente hubiera encontrado su lugar. No con prisa, no con euforia, con la profunda calma de algo que debería haber sucedido hace mucho tiempo. Se quedaron así un rato, un tiempo que ninguno de los 2 contaba, tomados de la mano en el balcón en el frío invernal, con el aroma a romero, la tenue luz de la lámpara y el lejano ladrido de un perro en una calle que no era la suya. Fue el comienzo de algo que ninguno de los 2 sabía cómo nombrar. No era una cita, no tenía etiqueta, ni conversaciones oficiales, ni publicaciones en redes sociales. Fue una construcción lenta y cuidadosa, como las sillas que Miguel hacía. Cada pieza encajaba con paciencia, cada unión se reforzaba con el tiempo, cada detalle se lijaba hasta quedar suave al tacto. Miguel empezó a entrar en la casa de Clara, primero durante minutos, luego durante horas. Se sentaba a la mesa de la cocina mientras ella cocinaba y hablaba de cosas que nunca le había contado a nadie. De los primeros pasos de Sofía, que fueron en el taller, sobre el suelo de cemento, con aserrín en los pies, de cómo se reía, una risa demasiado fuerte para su tamaño, que llenaba de ruido todo el cobertizo. De cómo, en los meses posteriores a su muerte, se despertaba en mitad de la noche e iba a la cocina a preparar leche chocolatada, porque eso era lo que le hacía, y solo cuando el vaso estaba listo, recordaba que no quedaba nadie para beberla. Clara escuchó. No intentó arreglar las cosas, no ofreció palabras de consuelo prefabricadas, simplemente escuchó, y al hacerlo, le dio a Miguel algo que no había recibido en más de un año: permiso para sentir sin ser juzgado. A cambio, ella también empezó a abrirse. Habló de su madre, que murió demasiado joven, del padre que la reemplazó, de la madrastra que la ignoró,
de los años que cuidó de su abuela, que fueron los más duros y hermosos de su vida, porque su abuela la miraba con un amor que no pedía nada, solo presencia. Habló de sus compañeros de trabajo, de Renata, de la frase que le dolió más de lo debido: parece que te disculpas por existir. No te disculpas, dijo Miguel. Pides permiso, y hay una gran diferencia. Pedir permiso es de buena educación, es amabilidad, es lo opuesto a la debilidad. Clara guardó esa frase en un rincón de sí misma, donde guardaba todo lo que la sustentaba, junto con las notas, junto con el aroma a romero, junto con el recuerdo de sus manos sosteniendo las suyas en el balcón. El invierno avanzaba, los días se alargaban, y la cercanía entre ellos se hacía cada vez más difícil de contener dentro de los límites seguros que habían construido. Una noche, mientras veían una película antigua en el pequeño televisor de Clara, ella no tenía un sofá grande, así que se sentaron en el suelo con cojines. Miguel se quedó dormido. Simplemente se desmayó, con la cabeza ladeada y la respiración agitada, como si finalmente hubiera bajado la guardia. Clara permaneció inmóvil. Lo miró dormir y sintió una ternura tan grande que le dolió hasta los huesos. Parecía más joven dormido. Las arrugas de la preocupación se suavizaron. Su mandíbula apretada se relajó. Parecía lo que probablemente era, por encima de todo, un hombre amable que disfrutaba haciendo cosas hermosas con sus manos. Lo cubrió con una manta, apagó el televisor y se sentó en el suelo, velando por su sueño como él probablemente nunca supo cómo. Cuando despertó, desorientado, miró a su alrededor y encontró a Clara sentada a su lado, leyendo un libro que había tomado prestado. «Dormí», dijo, como si fuera una confesión. Él durmió. «¿Cuánto tiempo ha pasado?» «2 horas. ¿Te quedaste aquí?» «Me quedé abandonado». La miró con una expresión que a Clara le llevaría años olvidar. La expresión de alguien que acaba de comprender que está a salvo, que puede cerrar los ojos y que alguien estará allí cuando los abra. «Gracias», dijo. Y ese gracias contenía mundos. La primera vez que la besó fue tan simple que casi parecía inevitable. Estaban en su balcón a última hora de una tarde de agosto, el sol tiñéndolo todo de naranja. Clara miraba una silla que él acababa de terminar. Una mecedora, la primera que hacía desde que se fue de Sao Paulo. Era preciosa. Tenía suaves curvas y un delicado tallado en el respaldo que, al mirarla de cerca, reconoció. Eran hojas. Las mismas hojas de la silla que él le había regalado. Las mismas hojas, pero diferentes, más elaboradas, con más detalles, como si la mano que las hizo hubiera encontrado, entre una silla y otra, más razones para destacar. ¿Está este en venta?, preguntó Clara. No, dijo. Este llegó para quedarse. Ella lo miró, él la miró, y entonces ladeó la cabeza lentamente, tan lentamente que ella podría haber retrocedido si hubiera querido, y presionó sus labios contra los de ella. El beso fue suave, corto, delicado, tan suave que parecía madera lijada, sin aristas, sin prisas, nada que pudiera herir. Cuando se separaron, Clara temblaba, no de frío, de algo más grande. «Sé que estoy roto», dijo Miguel, apoyando la frente contra la de ella. «Sé que me faltan piezas. Sé que quizá nunca vuelva a estar completo. Otra vez. Pero las piezas que tengo, ojalá fueran tuyas, si las quieres». Clara le puso las manos en la cara. Sintió su barba incipiente, el calor de su piel, los huesos de su mandíbula. Le sujetó el rostro como si fuera lo más preciado y frágil del mundo. Y quizá lo era. «Yo también estoy rota», dijo. «Siempre lo he estado, pero creo que las piezas rotas de 2 rompecabezas diferentes a veces encajan de una manera que las piezas enteras nunca podrían». Se rió. Una risa breve, sorprendida, casi involuntaria. La primera risa que Clara le había oído. Y era hermosa. Ronca, imperfecta, como una nota musical tocada en un instrumento guardado durante mucho tiempo. Pero hermosa. «Eres increíble», dijo. «Soy normal. Eso no existe. Común es como lo llamamos cuando no miramos con atención». Se quedaron en el balcón hasta que aparecieron las estrellas, tomados de la mano, en silencio. Ese silencio que solo existe entre 2 personas que no necesitan palabras para expresar lo que importa. La vida no fue perfecta después de eso. Nunca lo es. Michael tuvo días malos, días en los que la añoranza de Sofía llegó como una ola que lo derribó todo, días en los que se quedaba en su taller improvisado en el patio trasero y trabajaba horas sin parar, como si la lija pudiera raspar el dolor junto con la madera. Esos días, Clara no presionaba, no tocaba la puerta, simplemente dejaba café en el porche y una nota. «Aquí estoy». Y cuando estaba listo, volvía, siempre volvía.
Clara también tuvo sus días difíciles, días en que la voz de Renata volvía, días en que el teléfono no sonaba y recordaba que su padre ya no llamaba, ni siquiera en los cumpleaños, días en que miraba a Miguel y sentía irracionalmente que se iba, que alguien como él, alguien que creaba belleza con sus manos, no se quedaría para siempre con alguien como ella. En aquellos días Miguel hizo lo que ella hizo por él, se quedó, presente, sin forzar, sin exigir, simplemente ahí, como una silla firme donde puedes sentarte y saber que no caerás. 3 meses después de su primer beso, Miguel le pidió a Clara que lo acompañara al patio trasero. Era tarde. El cielo estaba estrellado, más estrellas de las que merecía la calle Acacia, como si el universo hubiera decidido decorar ese rincón olvidado del mundo. En el patio trasero, bajo la luz de una lámpara que colgaba de un alambre, había una silla nueva. A diferencia de todas las demás, era de una madera clara, casi dorada, con un tallado que Clara nunca había visto en su obra. En el respaldo, en lugar de las hojas habituales, había 2 pequeñas figuras una al lado de la otra. 2 siluetas sentadas, una al lado de la otra, como 2 personas en un porche. «Esta me llevó 3 semanas», dijo Miguel. «Es la silla más difícil que he hecho». Clara se acercó. Pasó los dedos por la talla. Las 2 figuras eran sencillas, casi abstractas, pero había algo inconfundiblemente humano en ellas. Estaban sentadas juntas, pero sin tocarse. Había un espacio entre ellas, pequeño, respetuoso. El espacio que existe entre 2 personas que eligen estar cerca, no por obligación, sino por deseo. ¿Somos nosotros?, preguntó. «Eso es lo que veo cada noche cuando miro por la ventana», dijo. 2 personas sentadas en la oscuridad, separadas por una valla, pero más juntas que la mayoría de las personas que duermen en la misma cama. Clara sintió un nudo en la garganta antes de las lágrimas, pero esta vez no era de tristeza. Era de algo que hacía tanto tiempo, que no sentía, que casi no lo reconocía. Fue alegría. No era la alegría ruidosa y explosiva que se ve en las comedias, era una alegría silenciosa, de esas que crecen lentamente, como una planta que has regado durante meses, sin saber si brotará. La alegría de ser visto, de ser elegido, de ser amado no a pesar de tus defectos, sino con ellos. La alegría de mirar a otra persona y saber que, por imperfecto que sea el mundo, hay al menos un lugar al que perteneces. «Te amo», dijo. Y era la primera vez en su vida que le decía esas palabras a alguien que no era de la familia. Salieron temblorosas, inseguras, con la fragilidad de algo que se usa por primera vez. Miguel le tomó el rostro entre las manos de un carpintero, las manos que transformaban la madera cruda en belleza, las manos que sostuvieron a Sofía el día que nació, las manos que ahora sostenían a Clara con la misma delicadeza con la que sostenían las cosas más preciadas. «Yo también te amo», dijo, «y pensé que nunca podría volver a decírtelo. Gracias por demostrarme que estaba equivocado». Esa noche, Clara no durmió en su casa. Durmió en casa de Miguel, en el sofá marrón que trajo de Sao Paulo, tapada con la manta que olía a madera y café. Y Miguel durmió en la silla junto a ella porque aún no estaban listos para compartir más que solo espacio. Y eso está bien. Está bien porque lo que tenían era real, y la realidad no tiene prisa. Se despertó en mitad de la noche con un sonido bajo y rítmico que venía del pasillo. Se levantó despacio, envuelta en su manta, y fue a la puerta. En el pasillo, iluminado por la tenue luz de la cocina, Miguel estaba sentado en el suelo con la caja abierta en su regazo. La caja de cinta adhesiva, la caja de Sofía, sostenía un dibujo hecho con crayones, como dibujan los niños de 4 años, una casa con techo triangular, un árbol más alto que la casa, un sol con rayos torcidos, y en la esquina 2 monigotes, uno grande y otro pequeño, tomados de la mano. Miguel no lloraba, miraba el dibujo con una expresión de amor tan puro que Clara sintió que presenciaba algo sagrado, algo que no debía ver, pero que agradecía ver. No emitió ningún sonido. Volvió al sofá. Se tumbó y miró al techo, escuchando el silencio de un hombre que sostenía los restos de su hija en plena noche, y comprendió que amar a Miguel también significaba amar la ausencia de Sofía. Significaba aceptar que siempre habría una silla vacía en su vida, un lugar que nadie jamás llenaría, y que eso no era un defecto, sino parte de su identidad. Y ella aceptó, con todo lo que tenía, con todo lo que era. Pasaron los meses. El invierno dio paso a la primavera. La calle Acacia seguía sin acacias, pero ahora tenía flores. Clara plantó no solo romero en su balcón, sino también margaritas, albahaca y lavanda. Miguel le construyó una jardinera de madera, con juntas perfectas y un acabado que relucía al sol. El balcón de Clara, que antes solo había sido cemento y silencio, ahora era un pequeño jardín lleno de aroma a vida. Las sillas de Miguel empezaron a llamar la atención. Doña Lourdes se lo contó a un amigo, quien se lo contó a otro.
quien se lo contó al dueño de una tienda de decoración del pueblo vecino. El hombre llegó, vio las sillas y pidió 6. Miguel se sobresaltó. No sabía si podría hacerlo. Clara se sentó a su lado en el taller improvisado y dijo: «Puedes hacerlo, siempre lo has logrado. El problema nunca fue tu capacidad, fue que el mundo tardó en darse cuenta. Hizo las 6 sillas. Luego llegaron más pedidos. Luego Clara le creó un perfil en redes sociales con fotos que ella misma tomó. De las sillas, los detalles, sus manos trabajando. Las fotos se compartieron, los pedidos aumentaron. Miguel alquiló un pequeño local a 3 calles de distancia y montó un auténtico taller. No era grande, no era lujoso, pero era suyo y tenía un cartel en la puerta que Clara encargó en secreto a la imprenta junto a la papelería. Miguel Oliveira, sillas artesanales. La noche que instalaron el letrero, Miguel permaneció en la acera durante varios minutos mirando su nombre en la puerta. Clara estaba a su lado, esperando en silencio. «A Sofía le gustaría», dijo finalmente. «Le encantaría», dijo Clara. «Y diría que son las hijas de papá». Miguel rió. Su risa, que antes era tan rara como la lluvia en el desierto, ahora sonaba con más frecuencia. No era una risa fuerte, nunca lo sería, pero era genuina. Y cada vez que Clara la oía, sentía que había sembrado algo que crecía. En el trabajo, las cosas también cambiaron. No porque Clara cambiara de trabajo, ni porque sus compañeros se convirtieran en mejores personas, sino porque Clara cambió su forma de presentarse al mundo. Ya no se disculpaba por existir, ya no se tragaba los insultos como si fueran pastillas para tomar sin agua. Cuando Renata hizo un comentario desagradable sobre la blusa que llevaba puesta, Clara la miró y dijo, con una calma que las sorprendió a ambas: «Me gusta esta blusa, y la opinión de la persona que me gusta es diferente a la tuya». Renata guardó silencio. Los demás compañeros observaban, y Clara volvió a organizar sus cuadernos, con las manos firmes y el corazón latiendo con fuerza, pero no por miedo, sino por algo que parecía valentía al descubrir que existía. Un domingo de primavera, Clara y Miguel fueron juntos al mercado por primera vez. Caminaron juntos frente a los puestos de verduras, rozándose las manos sin tomarse de la mano. Todavía no en la calle, todavía no en público. Doña Lourdes los vio y sonrió. Una sonrisa que era mitad alegría y mitad lo sabía. Clara se sonrojó. Miguel fingió estar muy interesado en los aguacates. Clara se detuvo en el puesto de flores. Había una maceta de romero a la venta, igual a la que Miguel le había regalado. «Mira», dijo señalando. Miguel la miró, sonrió, y sin pensarlo, o quizás sin pensarlo demasiado, le tomó la mano, allí, en la feria, delante de doña Lourdes, de Dios y de todos los demás. Su mano era cálida, firme, llena de callos e historias, y la mano de Clara dentro de ella por fin dejó de temblar. Clara sabía que la vida no sería un cuento de hadas. Sabía que Miguel seguiría despertándose en mitad de la noche con la caja de Sofía en su regazo. Sabía que aún tendría días de inseguridad, de oír el eco de la voz de Renata, de sentirse insuficiente. Sabía que habría discusiones difíciles y silencios, y momentos en los que la distancia entre dos corazones parecería mayor que la valla que separaba sus casas. Pero también sabía que en el balcón había una silla hecha para ella. Y sobre la silla, una escultura de 2 figuras sentadas una junto a la otra, en la oscuridad, eligiendo estar juntas. Y eso fue suficiente. Esa noche, de vuelta en la calle Acacia, Clara estaba sentada en el porche, en la silla de madera de imbuya, con su taza de té, el romero perfumando el aire y la luz de la cocina de Miguel iluminada al otro lado de la cerca. Se fue a casa y sonrió. Una sonrisa pequeña, casi invisible, que nadie vería desde la calle. Pero Miguel la vio. Desde la ventana de la cocina, la miró y le devolvió la sonrisa. 2 sonrisas en la oscuridad. 2 personas a quienes el mundo trataba como invisibles, que se conocieron en una calle sin acacias, sin un buen coche aparcado, sin nada que el mundo considerara especial. 2 corazones rotos que descubrieron que las grietas de uno, al tocar las del otro, dejaban pasar la luz, y la luz que pasaba entre ellos iluminaba toda la calle Acacia. Allí no había acacias, pero había amor. Y el amor, cuando es verdadero, es el árbol más fuerte que existe. No necesita un nombre elegante, no necesita un jardín planificado. Crece donde encuentra tierra fértil, incluso si esa tierra está hecha de dolor, soledad y los pedazos rotos de 2 vidas que casi se rinden, casi. Pero no se rindieron, y es en el casi donde comienza la vida más bella.